Ya estamos casi todos. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro seminario del Grupo de Biólogos de Plantas Argentinas. En primer lugar, quiero realizar un anuncio que es una excelente noticia, ya que hemos obtenido financiamiento de la American Society of Plant Taxonomists y de la Botanical Society of America. Este financiamiento se denomina Botanical Advocacy and Service Grant y busca promover los esfuerzos en políticas públicas, como también conectar al público con las ciencias botánicas de una manera significativa. Así que este financiamiento que obtuvimos, sumado a las donaciones que hemos recibido previamente también, nos permitirá no solo tener nuestra cuenta propia de Zoom, sino también mejorar nuestro servicio de emails y nuestra página web. Así que estamos muy alegres de contarles esta excelente noticia que mejorará la comunicación y nuestros seminarios en general. Por otra parte, hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Iris Peralta. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Cuyo y luego realizó una maestría en mejoramiento vegetal y genética en la Universidad de Wisconsin. Además, continuó desarrollando su doctorado en esta misma universidad, en Wisconsin, Madison, con David Spooner, investigando la diversidad y evolución de los tomates silvestres. También realizó estudios postdoctorales en el Jardín Botánico de Kew y en el Museo de Historia Natural de Londres, y actualmente es profesora titular de Botánica Agrícola en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, como también investigadora independiente de CONICET en el Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Áridas en Mendoza, Argentina. Y hoy nos va a comentar en sí sobre la diversidad y evolución de tomates silvestres, perspectivas para la conservación y uso de recursos genéticos en mejoramiento. Así que con esa presentación en sí y las buenas noticias, los dejo con Iris Peralta. Muchas gracias, Iris, si puedes compartir pantalla. Buenas tardes. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, perfecto, y te escuchamos bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias a este grupo que me alegra mucho que se haya conformado, de biólogas de plantas y botánicas argentinas, y en especial, bueno, Rocío, que me invitó a participar. Con gusto, hoy voy a compartir entonces mis experiencias y lo que hemos hablado sobre, en realidad, un grupo muy interesante que son los tomates. Bueno, a ver si... Bueno, acá tenemos el seminario de hoy, que se va a tratar entonces de diversidad y evolución de los tomates silvestres, y también vamos a hablar sobre las perspectivas para la conservación y el uso de los recursos genéticos de mejoramiento. Bueno, siempre me gusta colocar esta imagen de nuestro planeta, y más aún en nuestro tiempo tan complejo, donde vemos la situación frente a una pandemia y también a los extremos efectos que tenemos con el cambio climático, nos han llevado a comprender que necesitamos conocer mejor nuestra biodiversidad y también las interacciones, cómo interactuamos con todo ello. En ese sentido, me parece muy importante también que este seminario se va a enfocar en plantas como recursos para nuestra subsistencia. Y en especial vamos a hablar de los tomates. Los tomates, muchos de ustedes los conocen, pertenecen a una familia botánica de plantas que son las solanáceas. Es una familia cosmopolita, pero en América tenemos representantes muy importantes que tienen que ver con la subsistencia, con la provisión de alimentos. Acá vemos los pimientos del género Capsicum, las papas, Solanum tuberosum, los tomates, Solanum lycopelsicum, esos serían los nombres científicos, pero también vemos a petunia, que es un género de gran importancia económica por, digamos, su comercialización como ornamentales. Si pensamos en la alimentación, la papa y el tomate son muy importantes
como especies alimenticias. La papa por su contribución al valor energético, acordémonos que produce muchísimo almidón, que es una sustancia alta en energía que consumimos muchísimo. Y por otro lado, los tomates contribuyen mucho más a la parte de vitaminas, antioxidantes, sustancias orgánicas, azúcares, que es lo que también vamos a tratar en este seminario. Bueno, para recordar la importancia del tomate, tenemos la producción. Estos son datos de la FAO para los que les interesen las estadísticas. Acá hay muchos datos interesantes. Y podemos ver que la producción, este es un dato de 2018, pero ha ido en aumento y ya tenemos cerca de 200 millones de toneladas a nivel mundial. Es una gran superficie que actualmente se acerca a los 5 millones de hectáreas en todo el mundo. Y si bien los rendimientos no son muy, digamos, comparables, porque hay países que tienen altos rendimientos y otros no, en todos los países hay gran nivel de producción. En áreas rojas, como ven acá en el mapa mundial, estarían las zonas de mayor producción de tomate en el mundo. Esto también, si les interesa, pueden indagar en estas páginas. Dada la importancia entonces de esta especie, fíjense que también el consumo es muy importante, no solo la producción. Y acá en este mapa lo que podemos ver también en colores son las áreas de mayor consumo. Fíjense, por ejemplo, en Egipto o Turquía o Grecia, consumen casi 100 kilos por persona y por año. El promedio mundial está cerca de los 20, 21 kilogramos por persona por año, que eso más o menos en Argentina se consume un poquito menos de 20 kilos. Pero la gran paradoja es que la zona de origen, que es la zona oeste de Sudamérica, prácticamente no consumen mucho tomate. Bueno, la diversidad de los tomates silvestres tiene su importancia porque, como vamos a ver en la especie cultivada, ha ocurrido una gran reducción en su diversidad genética. Acá tenemos imágenes, por ejemplo, de un tomate del desierto que es Solanum chilense, esta imagen que ven acá, tan bonita con los carpelos marcados, Solanum abrocaites, Solanum cornelio mulleri, y esta que tenemos acá de color rojo, fíjense que los otros tienen colores verdes o púrpuras, pero esto corresponde a Solanum pimpinellifolium. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué importancia tiene. Entonces, los tomates decíamos que son originarios, evolucionaron en el oeste de Sudamérica, sobre todo en las regiones costeras de Ecuador, Perú, inclusive llegan hasta el norte de Chile, pero también en los valles interandinos que tienen drenajes hacia el Pacífico, o también en zonas más internas de las cordilleras hacia el este. O sea que conquistaron muchos ambientes y también desde las zonas, desde el nivel del mar hasta más de 3.500 metros de altura. Y por supuesto también aparecen en desiertos extremos como Atacama. Bueno, en este caso, cuando nos propusimos estudiar la diversidad de los tomates silvestres, una de las grandes preguntas es ¿cuál es el valor de definir las especies? Porque uno se enfrenta a un grupo diverso que tiene que, en cierta forma, limitar, como para tener un lenguaje común a la biología que es la especie, que son nuestras hipótesis sobre la distribución de la diversidad. ¿Cuál es el objetivo de saber las especies? Bueno, son muy importantes para la conservación, también para el uso, el mejoramiento, para poder estimar la biodiversidad de estos grupos, proponer cómo conservarlos,
hacer manejos también de conservación fuera de sus lugares de origen, que serían bancos de germoplasma, y también como un método para comunicarnos, para transmitir y utilizar la información sobre los organismos. Actualmente hay un auge muy grande de las bases de datos a nivel mundial de distintos organismos. Y es por eso que es muy importante saber identificar muy bien esos organismos como especies. En el caso de los tomates, cuando iniciamos estos estudios nos preguntábamos, bueno, ¿cuántas especies hay? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cuál va a ser el origen en las relaciones evolutivas? ¿Y cuáles serían las especies que están más emparentadas evolutivamente? Cuando iniciamos estos estudios, en ese momento no había tanta posibilidad o herramientas para utilizar datos moleculares, pero comenzamos a analizar algunos genes simples como el gen WAXI, y esos datos de morfología principalmente y también datos moleculares, ya vamos a ver otras evidencias desde el punto de vista de la genética, la biología reproductiva, la distribución. Todo eso nos ayudó a plantear una aproximación que llamamos taxonomía integradora, con el objetivo de delimitar y clasificar esas especies y reconstruir esas relaciones naturales. Como les dije, la idea de esta aproximación es combinar muchas evidencias para poder entender esos patrones de la diversidad que tenemos en este grupo y por supuesto generar una clasificación que sea predictiva. En este caso, el objetivo era tratar de que reflejara esas relaciones evolutivas. En este caso, nuestro objetivo también fue hacer un tratamiento orientado a la conservación y utilización de estas especies de tomates silvestres para su uso también en mejoramiento. Bueno, ¿cómo hicimos esto? Como mencionó Rocío, yo hice mis estudios de maestría y de doctorado con este grupo, empezando a analizar esa diversidad, y posteriormente, con la que contábamos no era tan grande. Por eso se propuso un estudio mucho mayor, que para eso obtuve una beca para botánicos latinoamericanos, para trabajar en Londres, en el Museo de Ciencias Naturales y en Kew, donde la doctora Nat pudo pedir muchísimos especímenes de herbario a muchísimas colecciones históricas. Ahí están anotadas, pero por ejemplo la de Dunal, que fue uno de los grandes monógrafos del género Solanum, también las de Linneo, tuvimos oportunidad de ver las colecciones de Darwin, bueno, de muchas colecciones históricas importantes. Y también analizar las nuevas colecciones a partir de 1940, cuando cobró importancia la idea de el germoplasma en los lugares de origen. Recordemos que Vavilov ya había iniciado todas estas investigaciones a nivel de los continentes, porque reconocían ya la importancia de tener el germoplasma de las especies relacionadas con el cultivo. Estas semillas que fueron colectadas desde 1940 se mantienen como germoplasma en bancos de germoplasma. Entonces, también solicitamos utilizarlas. Acá tenemos el museo, el herbario del Museo Británico de Historia Natural, donde ahí fueron más de 5.000 ejemplares de préstamo. Acá tenemos a Sandra Knapp en el museo. Y también tuvimos la oportunidad de trabajar en ese momento junto con Sarah Darwin, quien es una descendiente de Charles Darwin. Y acá estamos trabajando en la sociedad linneana, donde están los tipos. Recuerden ustedes que para los taxónomos es muy importante identificar estos materiales que son los de referencia y los que luego vamos a utilizar para describir a las especies. Así que estamos estudiando los ejemplares colectados por Linneo y descritos, por supuesto, por Linneo. Bueno, ¿qué sabemos de los tomates? También analizamos la parte histórica
de todas las descripciones originales, la bibliografía que encontramos más temprana es la del botánico italiano Mattioli en 1544, quien por primera vez describe a los tomates como pomodoro. Por eso los que han estado en Italia sabrán que los italianos llaman pomodori al tomate, que en realidad significa manzana de oro, ¿no? Porque la comparaban con esa especie. Acá lo que nos dice Mattioli es que se trata de una especie introducida en Italia, aplastada como la mele rose, una variedad de manzanas, segmentados, verdes al principio y cuando maduran de color dorado, ¿no? De ahí viene el nombre de pomodoro. Y se consumían de una manera similar a la berenjena. Lo que nos está diciendo esta cita es que los tomates ya fueron introducidos en Europa a mediados del siglo XVI y encontramos estas formas segmentadas, pero nosotros también encontramos que se habían introducido las especies de frutos rojos y también las de colores, de otros colores, verdes, que representan a los silvestres. Acá simplemente para comentar algo sobre el nombre del tomate, porque originalmente se los ubicó dentro del licopérsico. Por ejemplo, Anguillara en 1561 describe una especie que vendría de un nombre antiguo de Galeno, que fue un médico romano, y que significaba durazno del lobo. Tournefort posteriormente toma ese nombre antiguo para nombrar a los frutos multiloculares de los tomates que habían sido introducidos. Sin embargo, fíjense que el mismo Tournefort coloca los biloculares dentro del solano. Posteriormente, Linneo, en 1753, ubica los tomates en solano, pero un año más tarde Miller toma el concepto anterior y los ubica en licopérsico. Aquí lo que sucedió es que predominó la denominación de Miller y por eso en la literatura posterior los autores clásicos y modernos utilizaron licopérsico. Pero el nombre correcto o válido por haber sido escrito en un año antes es el de Solano. Por eso los tomates corresponden al nombre Solano. Esto es una cuestión nomenclatural, pero también ha sido demostrado, como ya vamos a ver, con las modernas filogenias actuales. Fíjense que la separación de Solano y licopérsico se basaba en morfología porque los tomates tienen como un apéndice estéril en el extremo. Ya vamos a ver que hace que el androceo parezca una botellita. Ya sabemos que eso es una autapomorfía, es decir, algo que aparece en este grupo, pero no por ello ese carácter implica una separación genética. Bueno, también estudiamos los tratamientos, eso es lo que uno hace cuando hace una revisión de un género. Como ven ustedes, la literatura seguía utilizando o colocando a los tomates en el género licopérsico hasta 1995, por ejemplo. Esa era la literatura, digamos, que reconocía la mayoría de los autores. Acá debo mencionar al doctor Charles Reed, que fue uno de los genetistas más importantes, si no el más importante, para el tomate, para la genética del tomate, y además fue un explorador muy importante porque él realizó colecciones en Perú, en Ecuador, colecciones que actualmente se encuentran conservadas en los bancos de germoplasma de la Universidad de Davis, y muchas de esas colecciones nosotros también las estudiamos. En este caso, el doctor está muy interesado en el cruzamiento, porque se sabía que los tomates eran importantes para introducir caracteres de interés en la especie cultivada. Por eso él realizó montones de cruzamientos y reconoció complejos de especies que se cruzaban mejor entre sí, que acá están señalados por barras más oscuras,
barras negras, y otro complejo, el de peruviano, que incluía también a otra especie chilense. Eso ya vamos a ver que tiene su importancia para el mejoramiento. Bueno, acá tenemos los estudios que realizamos a campo, acá estamos con nuestros estudiantes, algunos de ellos se han incorporado al grupo actual de investigación y de educación que tenemos en la facultad. Y acá está el doctor David Spune, que fue mi director de tesis. Bueno, una de las grandes características que tiene que tener una buena clasificación es el poder predictivo. Por eso también nos fundamentamos mucho en la filogenia, que es la estimación del árbol conociendo solo las hojas. Es decir, que uno va a estimar cómo fueron los linajes. En el caso de las solanáceas, como les mostré, que es una familia muy diversa, pero con especies muy importantes, fíjense acá arriba tenemos la rama del clado que se llama potato, ¿sí? Y acá, como un grupo muy emparentado a las papas, es el grupo hermano, como se ve acá, tenemos a los tomates. Esta separación ocurrió aproximadamente 2,5 millones de años atrás, es decir, que son linajes muy recientes. Acá tenemos los tomates, que dentro de las solanáceas son muy particulares por sus flores amarillas. Y acá pueden ver ustedes ese apéndice que yo les mencionaba que hace que se vean como una botellita. Estas especies están muy adaptadas a la polinización por agentes, por insectos sobre todo, que hacen una polinización de vibración, que es lo que se llama burst pollination. Y tiene que ver mucho con el tipo de reproducción también. Bueno, acá tenemos la clasificación. Nosotros propusimos grupos dentro de la sección de los tomates, que es la sección Lycopersicon, y acá pueden ver un grupo que involucra las especies que tienen carotenoides, es decir, licopenos, carotenos y otros derivados, que hacen que los frutos sean rojos o anaranjados. Neolicopersicon sería Penelli, que es una especie, digamos, que se distribuye en la zona de las lomas, de Perú sobre todo, y que se encontraría más basal dentro de ese grupo. Eriopersicon son todos tomatitos que vemos acá, que tienen frutos verdes, generalmente algunos muy peludos, algunos presentan colorantes de tipo antociánicos, pero no tienen pigmentos carotenoides. El grupo Arcanum, que también es de frutos verdes, y tenemos 4 especies que están relacionadas con los tomates, aunque no se los considera tomates, en la sección Lycopersicoides, con Lycopersicoides isitens, que son especies del desierto, y Yulandifolium jocrantum, de esta sección Yulandifolia, que son de ambientes tropicales o subtropicales más calientes y húmedos. Bueno, nuestra clasificación, como pueden ver ustedes en el anterior, perdón, en este trabajo de Rodríguez, de Flor Rodríguez, que fue también una compañera mía en Wisconsin, ahora se encuentra trabajando en Perú. Ellos utilizaron regiones ortólogas, digamos 19 regiones nucleares, ¿sí?, que son similares por ancestría, y recuperaron un árbol que era muy similar a la clasificación que nosotros proponíamos. Este trabajo, que es del 2009, vemos que posteriormente, por ejemplo en este otro que fue realizado en el 2016, pero ya teniendo las secuencias de 100 genomas de tomate, acá coloqué esta figura para que vean ustedes que dentro de la sección Lycopersicum, donde estaría la especie cultivada, hay una tremenda reducción de la variabilidad genética, hay una erosión. Fíjense que acá tenemos todos estos tomates que son cultivados, y acá, fíjense, en Arcanum, que sería el grupo más cercano evolutivamente, ya vemos una mayor variabilidad. Lo mismo
En las otras secciones, Eriopérsicum y Peneli y Abrocaites. Es por eso que cuando uno tiene que hacer mejoramiento, ya sea por factores bióticos o abióticos en tomate, necesariamente tiene que recurrir a estas especies silvestres, porque tienen un mayor nivel de heterosis y tienen muchísima más variabilidad. Eso tiene que ver también con los sistemas reproductivos, que bueno, sería muy largo tratarlos en este seminario. Este trabajo que es posterior, aquí ya lo que se toman son los transcriptomas, es decir, aquellos genes funcionales que se expresan. Este trabajo es muy interesante y fíjense que también se recupera ese mismo patrón o esa misma clasificación, lo cual es muy interesante porque nos hace saber que tenía su valor predictivo. Acá fíjense que esa radiación también se estima que ocurrió hace unos 2,5 millones de años atrás. Y, por ejemplo, en este trabajo hay fuentes de adaptación genética que tienen que ver con los pigmentos, el tipo de sustrato, si tiene metales. O sea, para los que tengan interés les recomiendo este trabajo porque ya se habla de una adaptación funcional, ¿sí? Tiene que ver con la generación de caracteres que les permitieron adaptarse. Este otro trabajo también es muy interesante porque analiza las especies de acuerdo a ciertas variables como la precipitación anual, la temperatura anual, y lo que nos está diciendo este gráfico es las características de adaptación que tienen de acuerdo a cada una de esas variables. Por ejemplo, fíjense, Pimpinellifolium necesita temperaturas más altas, menos precipitaciones, la altitud es baja porque es de zonas costeras. Es decir, que uno, siguiendo este gráfico, podría conocer cuáles son esos indicadores para cada especie. En este trabajo de Gabriela Ramírez Ojeda, es investigadora de México, con ese grupo también estamos colaborando, y este trabajo tiene que ver también con la diversidad climática y además descriptores ecológicos. La idea de este trabajo es también ver en qué áreas de colecta, para eso se toman las bases de datos, muchísimas bases de datos, más de 4.000 accesiones se han tenido en cuenta, y se analiza la distribución sobre la base de esos indicadores que les mencioné, que tienen que ver con el clima o también con la evapotranspiración, por ejemplo, la diferencia entre temperaturas nocturnas y diarias. Es decir, hay muchos indicadores y lo que se hace es ver cuál de ellos tienen significancia. Bueno, este trabajo ha sido enviado a publicar, así que si quieren podría darse pie para la discusión en otro seminario porque realmente es una metodología muy interesante. Bueno, volviendo a los complejos que teníamos dentro de Licopérsicum, ¿se acuerdan cuando les mostré la filmina del Dr. Rick? Acá reconocíamos dentro del Solanum peruvianum una gran cantidad o una enorme variabilidad. Bueno, esa enorme variabilidad que nosotros estudiamos en forma completa, dos especies se describieron, Solanum arcanum y Wailacense, mientras que otras dos, Mülleri, Solanum cornelium mülleri y peruvianum, corresponden a la distribución más austral. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, acá tenemos el grupo de Arcanum, Solanum arcanum, con características morfológicas. Fíjense que la inflorescencia no se ramifica, son flores grandes, ¿sí? Pero en general acá en Wailacense las hojas son distintas, las inflorescencias se ramifican y también tenemos diferencias en las flores. Acá, por ejemplo, en Solanum arcanum, lo importante de saber esta clasificación y de poder predecir
es que su distribución está restringida, es endémica de la zona norte de Perú, pero fíjense, acá vemos nuevas colecciones. Este mapa y esta información me la brindó el doctor Leopoldo Núñez Vázquez de la Universidad de Lambayeque, porque Perú está haciendo un esfuerzo muy grande para establecer la línea base de conservación de los tomates silvestres, y en los últimos años han hecho muchas colectas en las cuales también he podido participar, así que agradezco esa posibilidad. Y acá fíjense este mapa que también utiliza descriptores climáticos e indicadores ecogeográficos. Podemos ver y predecir en qué otras zonas se podrían ubicar nuevas poblaciones, es decir, planificar colectas. Lo mismo resultaría para las otras especies, ¿no? Acá tenemos las otras que se desprenden de ese complejo. Sería largo hablar de todas las especies. Yo solamente les he mencionado la de Arcanum. Hay trabajos muy recientes donde ya se han aplicado conceptos de genómica y se han podido establecer qué caracteres, qué genes inclusive tienen resistencias a distintas enfermedades o tolerancias a factores bióticos y abióticos. Ese es un trabajo muy interesante que se ha publicado recientemente. No lo incluí, pero ya considera a ese grupo arcano, ¿no?, que se desprende de esa clasificación. Bueno, y ahora vamos a hablar entonces de mejoramiento, y para eso me parece importante recordar a Charles Darwin y su legado. Ustedes saben que Darwin también era muy aficionado a las palomas, es decir, le gustaban esas palomas domésticas, trabajó mucho, estudió esa diversidad y también hizo experimentos de selección artificial. Una cosa interesante es que estudios más modernos que han sido publicados en Science, por ejemplo, verifican que Darwin tenía razón y que esas palomas domésticas descienden de una paloma, Columbia livia, y que estos estudios que realizó Darwin le sirvieron mucho para, o resultaron claves para escribir el origen de las especies, ya que entendió que el ambiente, en este caso, producto de una selección artificial, podría modificar mucho a este grupo, ¿no?, de palomas. Entonces, habiendo dicho esto, en la domesticación también la realizaron nuestros ancestros, tal vez sin ser tan conscientes como Darwin, pero lo que sabemos es que la domesticación inicial de estos tomates silvestres ocurrió en Sudamérica. Acá hay un trabajo del 2015, pero hay trabajos posteriores muy interesantes para los que quieran indagar sobre esto. Y lo que se sabe es que hubo una primera domesticación, se sabe que hubo un cuello de botella en la zona sudamericana, en la región andina del Perú, del norte de Perú y sur de Ecuador. Y posteriormente en Mesoamérica, en la zona sobre todo central, digamos, donde los aztecas lo domesticaron también y produjeron numerosas variedades que aún hoy se conservan como razas locales, que es muy interesante, es otra fuente de variabilidad. Esa domesticación, acá les he colocado para ilustrarlo, cómo ocurrió ese proceso. Fíjense en este dibujo de las flores, que están vistas en la parte longitudinal. Una especie silvestre tiene exerto el estilo, que está marcado acá en rojo. Pero cuando los tomates fueron introducidos a Europa, fíjense esta imagen que es de 1554, recordemos que la primera referencia era 1544, acá se alcanzan a ver, no sé si lo pueden ver, si no después tendrían que agrandar, hay flores con muchas piezas, pero se notan los estilos exertos, como estas florcitas acá.
Bueno, la falta de polinizadores también y la selección artificial que ocurrió posteriormente, lo que provocó es que este estilo se fuera incluyendo. Recordemos que esta especie es autógama, es decir, que su propio polen la puede fecundar, y lo que tenemos actualmente son variedades autógamas, ¿sí? Completamente autógamas, muy productivas como la que vemos acá. Pero eso, como comentamos antes, llevó a una gran reducción de la base genética. Bueno, posteriormente, con el conocimiento de las leyes mendelianas de la herencia, a principios del siglo XX o fines del siglo XIX, ya sabemos por la parte histórica que aparece o nace la genética como ciencia. En tomate, alrededor de 1920, comienza un mejoramiento a nivel ya de empresas o instituciones, y actualmente hay muchísimas empresas dedicadas al mejoramiento del tomate. Y muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los híbridos de tomate. Bueno, sería un poco más largo de explicar, pero actualmente la genética, sobre todo de empresas, se dedica a la producción de semilla híbrida. Bueno, acá lo que les quería ilustrar con esta foto es que este Solanum galapaguense es un tomate de las Islas Galápagos, endémico de esas islas, y acá ven ustedes que el color es naranja. Entonces el color naranja fueron mutaciones que aparecieron notablemente en esas islas. Esos tomates son anaranjados. Y además, otra característica es que el pedicelo que tienen acá, fíjense, no está articulado. Bueno, esos dos caracteres son muy importantes porque todos los tomates industriales tienen ese gen que se llaman joinless, es decir, sin articulación, y todos los tomates que se consumen en la industria tienen ese gen que viene de las Galápagos. A nosotros en particular nos interesan los tomates de color anaranjado y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, para enfatizar la importancia que tienen estas especies silvestres, he colocado esta filmina con muchas de las resistencias que se buscan, por ejemplo, enfermedades, sobre todo hongos, bacterias, resistencia a nematodos de suelos, a insectos, fitófagos, a factores abióticos, uso de nutrientes, también salinidad, que es un problema grave en algunos cultivos de tomate, esterilidad, eso es para la búsqueda de hacer híbridos, si no uno tiene que sacar las anteras, es decir, emascular, y más modernamente la calidad del fruto, sobre todo aquellos compuestos bioactivos que están relacionados con la salud. Una cosa importante a mencionar, que en el 2012 ya se secuenció completamente el genoma de tomate, y fíjense que el trabajo que yo les mostré hace un ratito de 2016, ya habían secuenciado 100 genomas, y esto continúa. ¿Cuál es la importancia? Que a través de estas herramientas nosotros podemos llegar mucho más fácil a los genes, no solo a los genes, sino a las variantes alélicas. Bueno, acá están los compuestos que encontramos en tomate. Los carotenoides son una familia de pigmentos que son liposolubles. Fíjense que acá son largas cadenas de carbono. Acá tenemos el licopeno, que es el que le da el color rojo a los tomates, y el beta-caroteno, que es también de esta familia, pero da los colores anaranjados. En la naturaleza hay muchísimos de estos compuestos que ustedes pueden observar en los colores de los frutos o de las hojas en el otoño, también en las algas, en muchos organismos. Y por otro lado, los polifenoles, que son solubles en agua, ¿sí? Algunos como el ácido clorogénico y cafeico, que se encuentran en el tomate, y que tienen alta capacidad antioxidante igual que el licopeno. Por eso se los considera compuestos bioactivos. Fíjense que si ustedes compran un tomate y está aún verde, van a ver que va a variar el color. En este caso yo lo que coloqué son unos cromoplastos, es decir, son plásticos también, que se transforman de color verde por la clorofila a otros colores porque acumulan esos pigmentos.
Si es anaranjado, entonces va a acumular más betacarotenos y por eso se va a ver ese color. ¿Cuál es la importancia para la salud o la acción benéfica? Bueno, se han realizado muchísimos estudios, por ejemplo, prevención para enfermedades cardiovasculares, por esas propiedades antioxidantes y también tendrían propiedades antiplaquetarias, la prevención de ciertos tipos de cáncer, también por esa posibilidad de actuar como antioxidantes, disminuir la angiogénesis y la metástasis, y sobre todo el metabolismo de los lípidos, porque reducen el nivel de colesterol. En ese sentido, nosotros estamos trabajando también con estos tomates rojos y anaranjados con un grupo médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo, en un modelo animal que es con conejos. Y hemos alimentado con estos dos tipos de tomates rojos y anaranjados y los resultados son preliminares todavía, pero muy promisorios. Bueno, acá tenemos estas variedades que surgen del programa de mejoramiento y acá las vemos en un corte longitudinal y un corte transversal. A lo largo de la selección que hemos hecho, lo que hemos buscado es un adecuado grosor de pericarpo, que la maduración sea homogénea, que estén adaptados tanto a la cosecha manual y mecánica, por esa característica que yo les mencioné de la no articulación. Eso es muy importante lograrlo en una variedad, por ejemplo, determinada, que es para uso más industrial, y sobre todo también el peso. Este año nosotros colocamos estas variedades, sobre todo las determinadas, y hemos comprobado que no hay diferencias significativas con algunos híbridos comerciales, o sea que están produciendo alrededor de 90.000 kilos por hectárea. O sea que es un resultado también muy auspicioso. Bueno, la pregunta que nos hicimos en el marco de un proyecto PISTO que tenemos actualmente es qué compuestos bioactivos estarían presentes en esos frutos anaranjados y qué va a pasar con el procesamiento. En este sentido, hay una estudiante, Eliana Vargas, que está trabajando con distintos productos, por ejemplo, tomates desecados, salsas, puré, tomates enteros, y la idea es ver qué es lo que está pasando con estos compuestos cuando los elaboramos. Y en este caso les voy a presentar qué sucedió con una mermelada. Lo que hicimos fue analizar la composición físico-química primero de los frutos y también del producto de la mermelada. Identificar antioxidantes, los polifenoles o los carotenoides y la actividad antioxidante. Y también se hicieron pruebas de aceptación. Bueno, acá en los frutos frescos había una variación entre las variedades determinadas e indeterminadas, pero ambos tenían licopenos y carotenos. La determinada tenía más beta-caroteno, fíjense, no había una diferencia significativa, pero un poquito más en la determinada. Y en polifenoles sí había una diferencia mayor. También en la parte antioxidante, acá no hubo diferencias significativas, salvo en esta determinación. Y en general, la cualidad de estas variedades era buena porque, si bien tenían alta humedad, como todos los tomates, lo que interesa son los grados Brix. Los grados Brix indican los azúcares solubles, los sólidos solubles en este caso, pero predominan los azúcares, y eso nos está diciendo que tiene una buena concentración inicial para este tipo de productos. También se mide la acidez, el pH. El pH es adecuado, no tiene que ser tan alto. Y bueno, el peso seco es bajo por, como les digo, son los frutos de tomate y contienen mucha agua. Bueno, acá tienen la mermelada, se seleccionaban, este es el proceso, el pelado, la formulación, la concentración, que normalmente se usan sacarosa, pero también glucosa. La glucosa le da ese color más brillante. Y como ven ustedes acá,
toma un color naranja muy fuerte, como si fuera una mermelada de durazno. Bueno, las características del producto es que tenían también licopenos y carotenos. Fíjense acá el licopeno aumentó con respecto al fruto, y eso es por el proceso de calentamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que se rompen esos cromoplastos, se liberan esos compuestos bioactivos y se concentran. Pero lo interesante para nosotros es que el beta-caroteno estaba en buena proporción y también polifenoles. ¿Por qué estamos enfatizando tanto, digamos, el beta-caroteno? Porque se considera un nutriente. Un nutriente es algo que nosotros consumimos, en el caso del beta-caroteno, en nuestro hígado se transforma en vitamina A, o sea que lo consideramos verdaderamente un nutriente. Mientras que el licopeno es un antioxidante, pero no sería un nutriente. Bueno, acá observamos ciertas diferencias entre las dos variedades en cuanto a la cantidad de beta-carotenos y licopenos, o sea que también tenemos variabilidad para seguir explorando. Y en cuanto a la capacidad antioxidante, también teníamos una variabilidad, pero que no era tan importante. Acá tenemos la mermelada, este trabajo también lo publicamos, pero lo importante de esto es que una porción de 20 gramos brinda una cantidad de licopeno y betacaroteno que representarían el 2,5 y el 4,3 en la ingesta diaria recomendada. Y también tiene polifenoles, que son importantes antioxidantes. Es decir, que cuando uno se come una tostadita, está incorporando estos compuestos importantes, ¿no? Bioactivos. Lo que nos interesaba saber era si realmente a la gente le gustaba. Entonces se hizo una encuesta con 131 consumidores en proporciones genéricas iguales, ¿sí? Y con distintos rangos etarios. Y también se les consultó sobre el consumo. Acá fíjense que en el análisis sensorial, que estas son las categorías de análisis, si consideramos las tres primeras, me gusta mucho, 27%, me gusta, un 54%, y ligeramente, digamos, pero no la rechaza, si sumamos todas, teníamos más de un 95%. O sea que fue muy promisorio este análisis también. También nos preguntábamos si la gente se daba cuenta que se trataba de una mermelada de tomate. Y fíjense que muchos no se daban cuenta. El color les resultaba muy atractivo, más del 91%, y en general el producto les resultaba muy atractivo. Muchos no detectaban las semillas y otros no. Entonces es como que la semilla que quedaba no era tan importante para la calidad del producto. Bueno, para terminar de contarles lo de la mermelada, en la Facultad de Ciencias Agrarias se ha elaborado o se continúa elaborando ese dulce que antes se hacía con tomates rojos, ahora se utilizan los tomates anaranjados. Y nosotros vamos a continuar estudiando estas propiedades, como les comenté, en distintos productos, no solo la mermelada. Bueno, para terminar, en relación a los recursos genéticos, su conservación, para las especies silvestres ya hablamos de la importancia de que se conserven in situ en sus lugares naturales, y para ellos se ha avanzado muchísimo en estudios de poblaciones naturales, sobre todo en lo que yo les mostré de establecer aquellos indicadores climáticos o ecológicos como para proporcionar modelos de nicho, por ejemplo, y determinar aquellos lugares donde se debería colectar o donde habría mayor riqueza de estas especies para conservar. Hay que hacer nuevas colectas, por supuesto, de poblaciones silvestres, sobre todo en aquellos hábitats donde sabemos
que hay una acción antrópica muy fuerte por el caso de Perú, la tira, o también tener en cuenta modelos de cambio climático, pues sabemos que a decir dónde hacer y conservar, ir a buscar ese mar. Quiero hacer una reflexión que las variedades locales, porque hemos hablado de la silvestre, pero esa selección artificial que hablaba antes, con las palomas de Darwin, nosotros la hemos continuado haciendo nuestros pequeños agricultores, o gente que mantiene por ejemplo, estos tomates alargados que tenemos en la colección, o los tipos platenses, que se seleccionaron en el cinturón hortícola de La Plata. Creo que Iris tenía unos problemitas de conexión y se le ha desconectado ahora. Vamos a esperar unos minutos, a ver si puede volver a conectarse. Ahí se pudo volver a unir. Vamos a hacer preguntas. Hola, No, se volvió a desconectar. Parece que tiene bastantes problemas de internet. Ahí, Iris, ahí te escuchamos. Ah, bien, a ver, sí. Tuve que cambiar de computadora. Bueno, disculpen, pero no podía continuar la presentación. Bueno, era la última diapositiva, quedaba solamente los agradecimientos, pero era simplemente para llamar la atención de la audiencia. Bueno, acá tengo muchas personas que conozco y que conocen de esto, como Liliana Picardi, bueno, Vladimir, acá los estoy viendo, Marcela. Simplemente decirles que también dentro de lo cultivado, como habíamos hablado de las razas tradicionales o tomates locales, algunos los llaman criollos, que afortunadamente están volviendo a aparecer acá en Mendoza, en la zona hortícola. También hay pequeños agricultores que los siguen teniendo, entonces uno va a la verdulería y puede encontrar los platenses. Estos tomates son muy sabrosos, aunque no digamos en mercados grandes o en supermercados, porque no toleran el transporte o no resisten en la góndola. Pero afortunadamente se han mantenido, y también esos son recursos genéticos importantes a la hora de introducir caracteres que tienen que ver con el sabor, con la textura, con la calidad, muy interesantes. Lo último que quería mencionarles es eso, que nosotros hicimos un programa de recuperación de ese tomate, de los tomates locales. Están guardados en banco de germoplasma, en el banco de germoplasma del INTA de la Consulta, de acá de Mendoza, que forma parte de una red de bancos de germoplasma, o sea que está asegurada por lo menos su conservación ex situ, y que nosotros los estamos utilizando, o sea que estamos introduciendo características que tienen que ver con la calidad, el sabor, la textura. Así que bueno, eso quería transmitirles, y si tienen preguntas, ahora espero poder ver el chat también, si quieren escribirlo por el chat. Muchísimas gracias, Iris. La verdad que excelente charla y muy interesante con toda la diversidad de tomates y especialmente estos tomates anaranjados. Así que Sí. estamos abiertos a preguntas ahora, así que si tienen preguntas pueden decirlo directamente en el chat o levantar la mano, como actualmente Marcela Sánchez, levantado su mano. Hola, Hola Marcela. Qué gusto verte y escucharte. Gracias, igualmente. Justo lo que te quería preguntar, que acá está el tema de recuperar los sabores, ¿no? En Buenos Aires se está haciendo con el tomate platense, que me parecía que era la selección que se hizo para la vida post cosecha, se perdían las características de sabor, ¿no es cierto?
si tienen ese mismo problema con los tomates naranjas. En el caso de los naranjas, el sabor no viene de otra, digamos, de otra selección, que se hizo a partir de tomates que son de tipo oval y que eran muy ricos inicialmente. Entonces nosotros lo que hicimos fue una selección basal, digamos, pero como se trataba de un híbrido inicialmente, se abrió ese híbrido, entonces hemos podido, digamos, seleccionar variedades que son determinadas. Eso muchos lo saben, pero la variedad determinada de tomate es la que no produce guías muy largas y que por eso no hay que tutorar. Directamente uno lo pone en el campo y se cosecha manualmente, o ahora cada vez más se cosecha con máquina, por eso tienen ese carácter del Solanum galapaguense, que no tiene articulación. Entonces la máquina lo mueve y se cosecha, bueno. Y en cuanto al sabor, no, lo hemos probado, yo le regalo a todo el mundo para que me digan si les gusta, y tiene esa ventaja de que tiene buen azúcar, acidez también, es jugoso, que esa sería una contra si uno lo quiere industrializar, pero para consumo en fresco es rico. Así que bueno, cuando podamos encontrarnos te voy a dar, Marcelo. Pero para ensaladas, por ejemplo, está muy bonito porque si se mezcla con el rojo, con otras verduras o frutas, hace un plato muy atractivo. Y en ese sentido estoy trabajando también, que eso les quería contar, con un restaurante que está asociado a una bodega. Entonces reciben muchas visitas y lo que tienen es una huerta donde cultivan. Entonces hemos colocado diversas accesiones y trabajamos directamente con el chef o con la gente que trabaja en la cocina. Entonces ellos lo prueban y nos van marcando cuáles son aquellas plantas que consideran más ricas. Entonces estamos haciendo selección por sabor, pero con los chefs. Así que bueno, esperamos tener nuevas variedades anaranjadas, ¿no? Muchas gracias. Pregunta. Sí. También hay una pregunta de Débora Bustani. ¿Está conectada? ¿Querés que pregunte yo? Sí, si no, escuchamos muy poco. La pregunta es que quisiera consultarte, ¿qué empresas o instituciones hacen mejoramiento de tomate a nivel local? En Mendoza hay un programa de mejoramiento tradicional desde hace muchísimos años, que originalmente, bueno, estaba a cargo de Guillermo Memo, que era el mejorador, y él sacó una serie de tomates mejorados que algunos los conocen, son los UCO, la serie UCO, que hay tomates determinados, indeterminados. Uno muy interesante es el lomitero, que es un tomate grandote de tipo platense, bueno, que Memo Gallardo lo seleccionó para los lomitos. Y actualmente, a cargo de ese plan de mejoramiento, está Pablo Astrelli, con quien trabajamos juntos también. Él hizo el doctorado con nosotros. Y bueno, Pablo está avanzando también en el mejoramiento y también ha incluido los tipos cherries. Acuérdense, dentro de los cherries eso no hemos hablado, pero los cherries también hay muchísimos colores y tienen una gran capacidad antioxidante también. Recordemos que están más cerca de los silvestres y por eso esas cualidades se incrementan. También se hace mejoramiento, bueno, aquí tenemos la gente de Rosario, de la Universidad de Rosario de Zavalla, de la Facultad de Agronomía, que también han hecho mejoramiento muy interesante incorporando genes de Solanum pimpinellifolium. Ellos ya han inscrito varias variedades, creo que una es colibrí, acá me recuerdan ustedes porque tienen características de resistencia y también mejoramiento por las cualidades de sabor, ¿no? Bueno, acá
tengo hermosos recuerdos de ahí, donde hice una pasantía a Liliana Reynoso, con Nélida Millar, claro. Y Nélida estaba también con el trabajo de los tomates criollos o tomates, digamos, locales. El corazón de buey, uno de esos que no sé si los conocen, pero son tomates muy grandes, muy sabrosos. Y acá preguntan si se comercializan. Bueno, todavía no, pero estamos en eso. Se pueden consumir en fresco, los tomates anaranjados, por supuesto. Lo que estamos viendo ahora, como les contaba, es la tesis de una chica que está haciendo el doctorado, Eliana Vargas, de ver qué pasa en distintos productos, en el tomate natural, en puré, deshidratado, y ver qué pasa con los betacarotenos, con los licopenos, los polifenoles. Lamentablemente no hemos podido avanzar porque, bueno, no hemos podido ir a los laboratorios, pero creo que nosotros le ponemos las fichas, por lo menos como es el lema de las mujeres biólogas de plantas y botánicas. Estamos comprometidos y no sé si apasionados o fanatizados, pero vamos a continuar con esto, así que espero que en un próximo seminario les podamos contar más sobre estos tomates. Fantástico. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ya respondida de Gaby. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el seminario, muy, muy completo. Y ya la próxima nos encontramos para el seminario de María José Iglesias, donde nos presentará sobre señales redox en plantas. Así que, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana próxima.